pedirle al pueblo que se ponga sobre sus pies. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Regálenle un aplauso al Señor. Ahora sí, fuerte ese aplauso. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hemos enfocado en esta mañana la meditación o el mensaje de la palabra del Señor en dos pasajes bíblicos. El primero se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Proverbio capítulo 2, versículo 6 hasta el 8 vamos a estar leyendo. Dice la palabra del Señor: porque Jehová da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría, ¿a quiénes? Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus. Bendito sea el Señor. Vamos a enfocarnos también en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leerlo para que tengan un panorama ya de cómo vamos a desarrollar en esta mañana la palabra del Señor. El libro de Josué, el capítulo 3, vamos a leer, desde el versículo 1 vamos a leerlo, y nos detenemos en el versículo 5. ¿Lo tienen? Josué se levantó de mañana, note esto, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. El versículo 5 quiero que lo leamos todos juntos. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Padre, gracias por esta palabra de vida, palabra que trae consuelo, palabra que nos trae, oh Dios, aleluya, oh Señor, vitalidad, palabra que nos hace ser fuerte. Tu palabra, Dios, aleluya, es la que pido en esta hora. Llega a nuestra mente, llega a nuestro corazón, llega a cada vida, Dios, y derrama de tu gloria en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos. Agradezco al pastor Bolívar por la oportunidad. Un pastor no suelta su altar fácilmente. ¿Usted sabe eso? Aquí está el pastor padre. No es fácil poner a alguien que no sabe con qué locura va a salir. ¿Sí? Pero delante de Dios estamos y le pedimos a Dios la oportunidad de poder expresar su hermosa palabra.
El título que le hemos puesto a este mensaje: buscaré lo que me acerca a tu presencia. Si alguien anota por allí, anótese este nombre, póngalo como eslogan o póngalo de una manera: pero yo buscaré lo que me acerca a tu presencia. Hay 3 pasos importantes al plan de Dios para nuestra vida. 3 pasos nos revela este pasaje bíblico importantes para que nosotros lo tomemos y podamos llevarlo a cabo en nuestra vida. Número uno, levantarse temprano de mañana. Por eso cuando estaba leyendo le di un énfasis al versículo número 1 del capítulo 3 del libro de Josué. Levantarse temprano de mañana. Recuerde, son 3 pasos importantes para nosotros, para mí. Levantarnos temprano de mañana. Ahí vamos a desarrollar. Número 2, salir de nuestro estado actual. Salir de nuestro estado actual. Hay que salir. Y número 3, actuar en fe. Actuar en fe. Esto requiere de hombres y mujeres dispuestos a obedecer la instrucción de Dios. Requiere que cada uno de nosotros tome una decisión. Diga decisión. Requiere que cada uno de nosotros pueda tomar esta posición de no estar en el mismo lugar que siempre ha estado, ya sea de enfermedad, de queja, de lo que sea, pero salir de esa posición y ponerse en una nueva posición. Salir de ese estado actual. Y el número 3, actuar en fe. Esto indica a personas que han tomado la decisión, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza. ¿De qué más sigue? ¿Y qué más dice? De lo que no estás viendo, pero lo estás creyendo y tomaste la decisión de buscar eso que todavía no estás viendo. Actuar en fe. Estos 3 pasos vamos a tratar de desarrollarlo en esta historia. Dice la historia de Israel en su paso por el Jordán. Primero salen de Egipto y pasan por todo el desierto. Un paso que solamente iba a durar semanas, pero se convirtieron en 40 años. Usted después verá por qué se convierte en 40 años. Pero pasaron y vieron los milagros, los prodigios de Dios en medio del pueblo. Dios le demostró quién era Él. Dios quiere que el hombre conozca quién es Dios. Dios quiere revelarse a la vida de su pueblo y se reveló de esta manera. Dice que cuando salieron de Egipto se encuentran con el mar al frente de ellos y Faraón atrás con su ejército. Pero Dios le demostró que el que los había llamado les iba a llevar a la promesa. Bendito sea el Señor. Cuando Dios habla al pueblo y le llama, o cuando Dios me habla, o cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, obedezca al llamado de Dios. Porque Dios tiene cosas maravillosas. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Dios tiene cosas grandes. Él quiere que le conozcamos como Él es, poderoso,
maravillas hace, dice la palabra del Señor. Y el pueblo sale y se enfrenta a un mar rojo, pero Dios poderoso en sus maravillas lo divide en dos. Y el pueblo pasa. Bendito sea el Señor. Y cuando tenían hambre, Dios les mandó maná. Y cuando querían carnes, Dios les manda codornices. Y cuando el pueblo pedía algo, Dios le daba lo que pedía. Bendito sea el Señor. Pero algo sucedió con esta generación. La Biblia nos enseña que esa generación no pasó a poseer la tierra prometida. ¿Por qué? Faltaba algo. Había algo. No bastó con las maravillas. Yo quiero decirlo en esta mañana, a veces no basta con todos los milagros que recibamos. Pero tengo que decirte que basta con un corazón dispuesto a traer la presencia del Señor sobre ella. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar en esta mañana, de desarrollar en esta meditación que nos hace a nosotros, nos pone, hermano, cuando hay que dar una meditación, una palabra, una enseñanza, nosotros hasta que temblamos a veces, nos tiemblan los pies, las manos, hasta que sudamos y no sabemos cómo hacer. Pero el Espíritu de Dios da la palabra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Este pueblo que sale de Egipto no llega a tomar la tierra. Aconteció que el pueblo estaba tan lejos su corazón de Dios, y por muchos milagros que Dios hizo, por muchas maravillas que Dios hizo, no pudo entrar en ese corazón. Pero hubieron dos hombres. Cuando Moisés envió a recorrer la tierra y a dar el conocimiento al pueblo de Israel cómo era la ciudad que Dios le había entregado, les iba a entregar, dos personas llegaron y dijeron: nosotros podemos, son tierras fortificadas, son tierras de gigantes, pero hay buenos frutos, la tierra es hermosa. Y estos dos hombres vinieron con un mensaje maravilloso. ¿Sabe por qué ellos venían con un mensaje maravilloso? Porque la palabra de Dios no solamente había quedado allí en su mente, sino que había entrado a su corazón. Le creían a Dios. Sabían que el Dios que estaba prometiendo iba a cumplir, y por eso ellos continuaron. Y este hombre del cual estamos hablando hoy en la mañana se llama Josué. Y ese hombre había creído con anticipación antes de llegar a la tierra prometida. Lo había recibido sin aún verlo, sin aún estar saber de que ellos iban a tener esa tierra, porque habían carros de guerra, ejércitos, ciudades amuralladas. Pero él tenía una convicción, y esa convicción nosotros le hemos puesto aquí en nuestro tercer punto: actuó por fe, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios. Hubo unos pasos también que se dieron en el capítulo 3 del libro de Josué. Allí refiere a esta hermosa historia de aquel paso. Delante de ellos estaba ahora el río Jordán. Esa generación no participó en cruzar el Mar Rojo, porque todos habían quedado ¿dónde? En el desierto. El desierto es para los que no creen. El desierto es para los que no están capacitados para recibir las maravillas de Dios. El desierto es para los que no han aceptado que Dios te prometió y que Dios va a cumplir. El desierto, todo se queda en el desierto aquel que no ha creído que Dios le ha traído a este lugar para salvar su vida. Bendito sea el Señor. Entonces aquí
nosotros podemos ver en esta historia el acontecimiento, los preámbulos que llegan a este acontecimiento. Hay un río Jordán que cruzar. Y anoté aquí 3 cosas más. Note, Josué nuevamente, así como hizo Moisés, había aprendido muy bien, envía espías al campamento a Jericó, una ciudad amurallada. La historia yo creo que nosotros la conocemos, por eso la estoy dando así corta. Y esa ciudad amurallada había que tomarla también. Tenían dos problemas por delante, el río Jordán y las ciudades amuralladas que venían. Y esta ciudad amurallada de Jericó, ellos no podían poseerla, pues sus ejércitos eran ejércitos de espadas, de lanza, jabalinas. Ese eran su ejército. Y aquella ciudad tenía murallas donde pasaban carros que lanzaban bolas de fuego. Así que, ¿quién podía pasar? ¿O quién podía poseer esa ciudad? No era fácil. Pero Josué, con todas las estrategias que había aprendido con anticipación, envía espías a Jericó. ¿Sabe? Llegan a Jericó y empiezan a conocer el estado de aquel pueblo y se dan cuenta bajo la información que le da una mujer que está escrita en la palabra del Señor, Rahab. ¿Alguien conoce? ¿Y quién era Rahab? Una mujer del pueblo. Se supone era una mujer ramera, pero llegan a ese lugar porque Dios anda buscando lo que se había perdido. Santo Dios. Llegan a un lugar difícil. Llegan a una casa, ellos tenían que recibirlo unos cristianos. Esa es la manera de pensar de nosotros. Pero ¿quién lo recibe? Una ramera. Bendito sea el Señor. Dios quiere enviar salvación a una casa. Dios quiere enviar salvación a una vida. Dios quiere enviar salvación a alguien. Dios no le interesa los medios o los métodos que nosotros tomemos. Dios quiere salvar las almas. Llegan a una casa de una ramera y solo a ellos haber llegado a esa casa produjo salvación para ella y su familia. Como dice la palabra del Señor, serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el Señor. Produjo salvación. Esta mujer le dice el estado del pueblo. El pueblo estaba temblando, el pueblo estaba preocupado. ¿Sabe por qué el pueblo estaba preocupado? Porque ellos sí habían escuchado las maravillas, no del pueblo, las maravillas que hacía Dios para ese pueblo. Bendito sea el Señor. Hay alguien aquí que se crea pueblo de Dios. Hay alguien aquí que pueda adorar a Dios y decirle a Dios, aleluya, tú eres mi Dios. Ese es el pueblo. Santo Dios. El pueblo Rahab le da a conocer a estos espías el estado del pueblo. Dice que ellos estaban temblando. Usted lo puede leer en el capítulo 2 del libro de Josué. Allí se declara mejor la historia. Y estaban temblando, ya estaban con temor de que venía el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían pasado, escuche esto, habían pasado el Mar Rojo. Ese río no los iba a detener. El Dios que hace las cosas grandes no se detiene por cosas pequeñas. El Dios que hace cosas grandes no se detiene por cosas pequeñas.
Yo no sé si tienes algún problema que está así pequeño todavía, pero sabes que puede ponerse difícil posterior. Dios no se detiene por ese problema ahora mismo. Él está dispuesto a pasar por encima de ese problema. Él está dispuesto a hacer para que tú llegues, bendito sea el Señor, a la tierra de Canaán, para que te apoderes de las promesas de Dios. Y pasan estos hombres enviados, espías enviados por Josué, y se dan cuenta del estado de aquel país, de aquel pueblo. Ya ellos estaban temblando. ¿Por qué temblaban? Porque venía Israel. ¿Saben por qué temblaban? Porque el Dios de Israel había hecho maravillas. El Dios de Israel había hecho maravillas. Y sabían que esas maravillas iban a continuar con su pueblo. Porque Dios no nos trajo para que usted viva una vida de sufrimiento, de escasez. Dios te trajo para que tú también puedas disfrutar de su presencia, de lo que Él tiene para ti, de lo que Él ya ha preparado para nosotros. Bendito sea el Señor. Dios tiene cosas buenas preparadas, pero tenemos que tomar decisiones. El pueblo pasa el río Jordán, se lleva a cabo la gran maravilla y pasan el río Jordán. Pero ¿qué antecede de todo esto? Este hombre que lleva al pueblo de Dios por el paso del Jordán, lo declara de esta manera. En el capítulo 3, versículo 1, allí hay un paso importante. Capítulo 3, versículo 1, dice: Josué se levantó de mañana. Josué se levanta de mañana. No solamente en este versículo o este capítulo lo declara así. Capítulo 6, versículo 12. Usted puede anotarlo por allí. Josué se levanta de mañana nuevamente. Josué capítulo 7, versículo 16, otro texto bíblico, ahí nos indica que Josué se levanta de mañana. Capítulo 8, versículo 10, Josué se levanta nuevamente. Todos estos son escenarios diferentes. ¿Por qué el hombre de Dios necesita levantarse de mañana? Para nosotros quiero traducirlo de esta manera. Para el cristiano es necesario encontrarse con Dios temprano, en la mañana, tempranito. Levantarse, voy a dar mi cuña aquí, hermano, a orar temprano en la mañana, a unirte al grupo, a unirte al pueblo, a unirte al plan de Dios. Dios no nombra a un hombre simplemente porque lo quiere exaltar en una iglesia. Dios lo pone para guiar al pueblo a un plan. Yo creo en ese plan que Dios ha puesto al pastor de esta iglesia. Yo creo en ese plan que Dios ha decidido a nuestra cabeza para dirigirnos y llevarnos a las conquistas que Dios tiene para esta iglesia. Porque siento, en estos días le decía a mi esposa, a mi madre, comentando con la vivencia que he tenido en esta casa, y le decía, yo siento que algo grande va a pasar en Elohim. Siento la presencia de Dios de una manera tan especial cuando uno entra por esas puertas. Algo grande va a pasar en esta casa, porque veremos maravillas de Dios. ¿Qué trae las maravillas de Dios? Este paso de buscar la presencia de Dios. Nada va a cambiar el panorama de nuestras vidas si no buscamos la presencia de Dios.
Nada va a cambiar lo que ya el enemigo ha hecho o ha preparado para ti, si no busca la presencia de Dios. Era la presencia de Dios la que hizo el cambio en este hombre. Note, eran 12 príncipes, pero 2 regresaron dando el mejor testimonio. ¿Saben por qué? Porque si usted lee los libros que anteceden el libro de Deuteronomio, estaba un Josué que cuando Moisés estaba en el monte, Josué estaba a la orilla del monte. Bendito sea el Señor. Esto indica algo al liderazgo, indica algo a los diáconos, indica algo a todos los que trabajan en una iglesia, a los miembros de una iglesia. Debemos apoyar a ese hombre que lideriza la casa de Dios. Debemos hacerlo. Mientras él está buscando la presencia de Dios, nosotros tenemos que estar allí también, buscando la presencia de Dios. Y Dios hará maravillas. Dios hará maravillas. Dios va a hacer maravillas en esta casa. Yo lo creo. Santo Dios. Esto era algo importante para Josué. Levantarse temprano. Por eso le di todos estos pasajes bíblicos, porque su vida era así, continua. ¿Quieres milagro? ¿Quieres maravilla? ¿Queremos que Dios haga nada más en el momento que lo necesito? No, hay que buscar la presencia de Dios todos los días. Todos los días. Bendito sea el Señor. Dice que Josué se levantaba temprano. Esa era una de las cosas, de los puntos que le di. Levantarse temprano de mañana. Cuando usted quiere algo grande, tiene que buscar la presencia del Señor. Si usted quiere algo grande, busque la presencia del Señor. Él es el que tiene las cosas grandes. No busquemos otra cosa, busquemos la presencia del Señor. Número 2, salir de nuestro estado. A veces a nosotros nos gusta la comodidad. La comodidad, estamos contentos con lo que nos rodea, con lo que estamos ahora mismo. Yo estoy feliz, estoy siendo bendecido económicamente, estoy bien. Así que lo demás, bueno, allá ellos. Hay que salir de esa comodidad. ¿Sí me explico? Hay que salir de esa comodidad y pasar al plan de Dios. Para entrar en el plan de Dios hay que salir de nuestro estado. Dice, partieron de Sitín, capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Partieron de Sitín, salieron del lugar donde estaban, ya tenían una meta, un lugar a donde tenían que llegar, pero los obstáculos que se le presentaban al frente no podían ser para ellos obstáculos. ¿Sí me explico? Pero aquí entra algo tan importante. Al moverte en fe, al moverte creyendo, al obedecer, salir de ese estado indica obediencia, indica que estás sometiéndote al llamado, a lo que has decidido lograr, al llamado de Dios. Esto te llevará a pasar el Jordán. ¿Cómo se hace esto? Si es difícil, no tenían un cayuco grande para pasar 2 millones de personas que estaban allí. Yo me imagino que se habían hasta multiplicado mucho más, porque salieron 2 millones de Egipto y ellos se habían multiplicado. Imagínense, los hijos eran los que iban a pasar.
Gloria a Dios. Esto es bueno, cuando cae uno, viene otro. Gloria al Señor. Y dice que ellos en este punto salieron de ese lugar Sitín. Sitín era conocido como el Valle de las Acacias. La acacia es madera, es una madera fina, es una madera muy buena. De esa madera fue hecho el arca, el altar de Dios, y fue entonces rodeado o lleno de oro el altar de Dios. Fue hecho con esta madera. Esto nos indica a nosotros lo cómodo que era donde estaban. Había sombra, había cosas maravillosas, me imagino yo, no sé si usted ha visto aquellos pasajes, aquellas vistas donde hay árboles grandes que usted se para y ve árboles, qué hermosura. Chiriquí. Cosas hermosas. Y ellos estaban en Sitín, en lo bello, en lo hermoso, en lo precioso. Pero ahora había una orden: salgan de su comodidad, salgan de ese lugar, salgan de allí. ¿Por qué? Porque les espera la promesa. Bendito sea el Señor. Les espera lo que Dios le había prometido. Salgan de ese lugar, de su comodidad, salga de allí. Si hay algo que le está estorbando para buscar a Dios, salga de ese lugar y busque la presencia del Señor. Ese era un valle de mucha madera, fina, muy buena madera, pero tenían que salir de allí. Bendito sea el Señor. Quiero ir al tercer punto: actuar en fe. Actuar en fe. Para actuar en fe hay que obedecer. Hay que obedecer. Para actuar en fe hay que decirle a lo que yo no veo, va a suceder. Actuar en fe es decirle a los problemas, yo los voy a pasar. Actuar en fe tiene que ver con las cosas imposibles. ¿Quién hace las cosas imposibles? ¿Nosotros los pastores o los líderes? No. Pero Dios hace lo imposible. Dios hace las cosas que no son como si fuesen. Dios es el artista más especial. La gente habla maravillas. Raak y todo su pueblo hablaban maravillas del Dios de Israel. Dios es un Dios de maravilla. Si yo tengo que contar tantas historias y tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la vida mía, en la vida de mi familia, Dios ha hecho maravillas, milagros. Y por eso yo comentaba a mi esposa y a mi madre: va a haber maravillas en Elohim, van a haber maravillas. Yo escuchaba al pastor decir que él trabajaría con el grupo chico porque sabía que lo que venía, el futuro era grande. Y a veces usted llega y dice: bueno, todavía no llenamos todas las sillas, pero allá afuera hay tanta gente que vienen aquí que están haciendo una multiplicación. ¿Usted lo cree? Están multiplicando a Elohim, están multiplicando esta casa, están multiplicando. Bendito sea el Señor, que por medio de las redes sociales, por medio del Zoom, por medio de todas las redes sociales, hay gente que está escuchando la palabra de Dios. Dios quiere
que actúes en fe. Josué le indica lo siguiente: salgan de Sitín. Ese proceso de salir del Valle de las Acacias, de la comodidad, tiene otro proceso que indica: ahora se van a mover cuando el arca de Dios se mueve. Cuando los sacerdotes, note algo, los levitas eran los responsables de mover el arca de Dios. En esta ocasión hubo un cambio. Josué ordena a los sacerdotes que tomen el arca. Si nosotros pensamos en esto, nos indica que los sacerdotes serían, ¿quiénes? Los diáconos, los líderes, tienen que tomar el arca y empezar a caminar para que el pueblo lo siga. Yo saqué algo aquí interesante. El seguir el arca le trae dirección. Seguir el arca trae dirección. No sabemos el camino. ¿Alguien sabe qué le va a pasar ahora que usted sale? Nadie. ¿Alguien sabe el futuro de mañana? Nadie. Pero el arca les iba a guiar. Ellos no sabían para dónde iban. Los otros no conocían cómo iban a pasar el Jordán, pero sabían algo: que Dios había hecho maravillas a sus padres, que Dios había hecho milagros. Eso era lo único que ellos sabían. Pero tenían el río por delante y actuaron. Ahora vamos a este último punto que tengo: la presencia de Dios. En esta parte de la presencia de Dios, que reflejaba en este momento el arca de la alianza de Dios, el pacto de Dios con el pueblo de Israel, indica la construcción del arca para que el pueblo siguiera. No era para que el pueblo adorara el arca, era para que siguiera y supiesen de que allí estaba la presencia de Dios. ¿Qué había allí en el arca? Se encontraban las tablas de los mandamientos, pero también había algo allí en el arca: era el altar de propiciación, era el altar. Habían dos cosas importantes aquí: la palabra de Dios, que no puede faltar en la vida del ser humano, y número dos, la gracia de Dios en medio de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio estaba allí. Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario, bendito sea el Señor, y su sangre iba a ser derramada sobre ese altar del sacrificio. Quiero decirle en esta mañana, amado amigo, amado hermano, que estás aquí: Dios ha preparado cosas grandes. Si usted se va al libro de Génesis, la preparación de este mundo y la localización del hombre en un lugar hermoso, porque siempre dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, y el pensamiento de Dios siempre fue ubicar al hombre en lo mejor, y le pone en el jardín del Edén, en un jardín hermoso, porque Dios quiere cosas buenas para nosotros. Le ubica allí, pero el hombre toma la decisión de separarse de Dios. Pero Dios sigue aún trabajando. Hoy, en este día, Dios está trabajando. Dios te está esperando. Está esperando que renuncies a esa vida que llevas. Dios está esperando que tú tomes una decisión de seguirle. Hay que seguir el arca.
Hay que seguir caminando donde Él se mueve, donde se mueve el Espíritu de Dios. Hay que seguirlo. Es necesario que entendamos esto. La presencia de Dios es importante en su casa. La presencia de Dios es importante en nuestra vida. La presencia de Dios no se puede cambiar por las cosas naturales de nosotros. No se cambia la presencia de Dios. No puede variar en nuestras vidas. No la podemos tomar cuando nos da la gana. Tenemos que seguir la presencia de Dios. Obedecer al hombre de Dios cuando dice hay que buscar la presencia de Dios. El pueblo obedeció a Josué y siguió bajo la dirección de este gran hombre. Y él les dijo, cuando vean los sacerdotes salir con el arca de Dios, el arca del pacto de Dios, ustedes se van a mover. ¿Hay alguien aquí que se quiere mover bajo esa dirección? ¿Hay alguien aquí que se quiere mover bajo Santo Espíritu de Dios, bajo esa dirección del Espíritu? Nuestra vida, yo puedo decir que hoy yo no estuviese aquí si el Espíritu Santo de Dios no estuviera conmigo. Aceptamos al Señor a la edad de 8 años. 8 años solo en la casa. Posterior a esto vino mi hermano, más chiquito que yo, tenía 5 años. Yo tenía 8, llevaba 3. Acepta al Señor y nos vamos para nuestra escuela dominical. Y empezamos allí quizás 1 año, año y medio, yendo y viniendo solos, recibiendo la palabra del Señor y llevando esa palabra, ese folleto. Por eso le digo a los maestros, lo que usted le da al niño que lleva a la casa, eso es de bendición para esa casa. Eso bendice esa casa. Y nosotros empezamos a hacer esto. Recuerdo que nosotros llegábamos a la casa cantando los coros que nos enseñaban y llevando una imagen, algo que nos daban allí, un texto bíblico, y lo llevábamos y hacíamos que mi mamá nos lo leyera, hacíamos que ellos conocieran esto. Mi mamá aceptó al Señor. Yo me imagino que Dios estaba trabajando, porque así es Dios, que cuando nos acercamos a Él, Él empieza a hacer grandes maravillas. Y mamá se convierte al Señor. Luego van mis hermanos, todos se convirtieron al Señor. Por último, quedó papá. Papá estuvo a punto de sacarnos a todos nosotros de la iglesia. Con el respeto de alguien católico que esté aquí, mi papá decía, yo soy católico, apostólico, hasta romano. Y ustedes no pueden estar en esa iglesia. Esa gente está loca. Esa gente le va a sacar la plata. Mi papá decía así. Estuvo a punto de divorciarse de mi madre, de salir, y tuvo 2 años prácticamente difíciles mi madre y nosotros. Pero cuando decidimos buscar a Dios, algo sucede. Algo pasa. Algo sucede. Algo grande sucede. Bendito sea el Señor. Ayer, el viernes, mientras hablaba a todos los docentes en el Colegio Buen Pastor, trabajo allí, y yo le estaba contando parte del testimonio. Recuerdo que estaba yo un domingo, 7 de la mañana, en la iglesia de Don Bosco, estaba al lado de mi padre, y mi padre de repente cae de rodillas con lágrimas en los ojos y hablando en lenguas. Bendito sea el Señor. Esto para mí fue grandioso. Esto para mí transformó mi vida. Tenía yo 15 años de edad cuando esto sucedió. Dios no le interesa el lugar. Dios no le interesa la iglesia.
Dios le interesa un corazón dispuesto a buscarle. Y cuando le buscamos, le encontramos. Bendito sea el Señor. Y papá recibe la promesa del Espíritu Santo sin aún haber aceptado al Señor. ¿Por qué? Porque Dios hace maravillas. Porque Dios es un Dios de maravillas. Cuando tú le crees a Dios, Dios transforma. Nos tocó orar, pedirle al Señor. Mi papá no quería que yo participara en la iglesia, me había comprado guitarra, ya me había inscrito en el coro de la iglesia de Don Bosco. Él quería que yo fuera sacerdote. Imagínense este sacerdote. Pero Dios es bueno. Lo trajo a sus pies. Ya el último que faltaba era papá para entrar en el camino del Señor. Y Dios trajo a toda mi familia a los pies del Señor. Papá partió con el Señor teniendo 40 años de estar en el Evangelio. Se convirtió, 35 años de estar en el Evangelio. Se convirtió en mi apoyo, en mi amigo, en el hombre en cual yo me apoyé mucho. Hoy puedo darle gracias a Dios. En estos días estábamos recordando su partida hace 2 años, el 7 de febrero. Él partió con el Señor y yo el primer año me tocó mucho el corazón y yo estaba muy triste y llorando todavía a mi padre. Pero este año yo le daba gracias a Dios. Hay un hombre de Dios en el reino de Dios. Tenemos a alguien allá y ese hombre me enseñó algo de ganar a la familia. No descansó a partir de ese momento. El siguiente martes estuvo en la iglesia donde yo me congregaba. El domingo, lunes, y esperó y preguntó a qué hora es el culto. Le dijimos a las 7 de la noche. Papá estaba a las 6 de la tarde en esa iglesia orando y pidiéndole a Dios ahora por todos nosotros. Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. Dios hace maravilla. Y algo grandioso que también sucede, que la mamá de mi papá era peor que él. Él la evangelizó y le habló de Dios. Aquí no estamos hablando de religión, aquí no estamos hablando de otra cosa, sino de que la palabra de Dios transforma el corazón de las personas, no importa dónde estés. Dios cambió a mi abuela y la trajo a los pies del Señor. Trajo a su hermano a los pies del Señor. Trajo a sus tíos, se iba para el interior a predicar, iba a los hospitales, iba a cuanto lugar, hasta los asilos de ancianos. Allá estaba metido papá. Ahí está mi esposa que no me deja mentir en esto. Un hombre que nada más llegó a 3er grado. ¿Por qué? Porque Dios hace maravillas. Viajó a los Estados Unidos. En estos días recordaba y le decía a mis hijos, su abuelo bajó, ese día había muerto la reina de Inglaterra. Él la bajó del barco cuando estuvo aquí en Panamá en aquella ocasión. Él fue uno de los que la bajó, un hombre que nada más había tenido 3 grados de enseñanza en su vida. Dios es bueno. Dios hace maravillas. Obedece a la voz del hombre de Dios. Obedece al llamado de Dios. Si Dios está indicando para este tiempo, ayer estábamos nosotros conversando, mira cuánto desastre hubo en ese terremoto grande. Están contabilizando hasta 28,000 muertos. Aún todavía no han sacado todo lo que han encontrado. Pero Dios está llamando a su pueblo. Dios está hablando a su iglesia. Dios está hablando a cada uno de nosotros. Eso está escrito en la palabra de Dios. Terremotos, guerras,
tiempo de que salgamos de nuestra comodidad. Es tiempo que le digamos a los deseos de nuestros corazones a veces, de estar a distancia de la presencia de Dios. Aquí sucedió algo. Ellos le pusieron 200 codos, alrededor de 1,000 metros, 1 kilómetro, de distancia. Pero Dios hoy te dice que te quiere cerca de su presencia. Esto se indica aquí en este pasaje bíblico. Es para que guardaran el respeto de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios requiere respeto. Cuando nosotros respetamos la presencia de Dios, nos preparamos, nos despojamos de las cosas que nos separan de Él. Dice que nos quitamos el vestido aquel que usamos allá afuera en el mundo y nos ponemos la nueva túnica que vamos a utilizar. Porque tenemos que entrar en la presencia de Dios. Santo. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Es un Dios que nos está llamando. Vosotros saldréis, le dice Josué al pueblo, y marcharéis en pos del arca del pacto de Dios. Tenemos que caminar hacia allá. Tenemos que enfocarnos hacia nuestra salvación. Tenemos que enfocarnos a esa tierra prometida. Dios ha prometido que nos llevaría de aquí, de este mundo. No vamos a morir. Sí, hermano, todos vamos a morir. El que no pase por la muerte y sea traspuesto por medio del rapto, no va a haber muerte, pero va a tener una transformación. Porque en la presencia de Dios nosotros no podemos estar tal cual como somos. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, de lo que hacíamos. Yo le decía a los docentes, ustedes piensan que es que nosotros no pecamos, a veces hasta miramos para un lado y ya tenemos que hacer así. E ir a la presencia de Dios y pedirle perdón al Señor. Es una vida, una secuencia de búsqueda de Dios. Amados hermanos, necesitamos buscar al verdadero Dios, al Dios real, al Dios que vive, al Dios que ha hecho maravillas. No lo estamos siguiendo y como yo puedo decir en esta mañana, yo no sigo a Dios por todos los milagros que ha hecho, sino es porque estoy agradecido por todo lo que me ha dado. No tengo palabras de cómo agradecerle. No tengo palabras de cómo decirle a Dios lo maravilloso que Él es conmigo. Dios es bueno, Dios es maravilloso. La presencia de Dios da dirección. Cuando la presencia de Dios está, hay dirección. Dios te va a dirigir a hacer lo bueno. No tengas temor. No temas en tomar una decisión en esta mañana. Porque Dios dirige y Dios todo lo que hace, lo hace bien. Dios hace las cosas bien, mejor que nosotros. No tengas temor. Marcha hacia el arca, donde está la presencia de Dios. La presencia de Dios da la dirección. A fin, dice la palabra, que sepáis el camino. Josué capítulo 3, versículo 4, si no me equivoco. Para que sepáis el camino. El camino. Cuando tú sabes por dónde vas a caminar, vas a ir seguro. Tenemos al salmista David en el libro de los Salmos, el capítulo 23, que también ahí declara que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
unge mi cabeza con aceite. Esto indica la presencia del Señor. Esto es lo que tenemos que buscar. La presencia de Dios nos llevará a la conquista. La presencia de Dios nos va a llevar a poseer la promesa. Dios quiere para nosotros cosas buenas. Dios quiere que nosotros alcancemos la salvación. Que sea salvo. Yo no me preocupo por otra cosa más. Y mi oración en la mañana es: salva a mi familia. Salva al vecino, salva a la gente. Bendito sea el Señor. Ahí hay otra partecita que dice: vosotros no habíais pasado otra vez por este camino. O sea, indica que no había conocimiento ni para dónde se iban a meter. Pero había alguien que iba a dirigirlo. ¿Saben? Quiero pedirle que se pongan sobre sus pies. ¿Quién iba a dirigirlo? La presencia del Señor. Era su presencia.